Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, Macri, Vidal no es Heidi, Vidal no es nada original. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Barricada, el tradicional espacio que conduce con gran maestría habitualmente el doctor Carlos Ayravedian. Hoy ausente con aviso, vamos a tratar de reemplazarlo de la mejor manera posible. Por eso el productor del programa, Alberto Croce, me ha armado una mesa espectacular que ya paso a presentar. Por supuesto, el legislador Eduardo Fernández, diputado nacional por Córdoba, del Frente para Todos; Javier Vicellares, ex legislador provincial por Juntos por el Cambio; Nadia Fernández, legisladora provincial Hacemos por Córdoba, así es; y Luciana Echeverría, legisladora provincial por el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Buenas noches. Bueno, ustedes saben, aparte yo conduzco un programa que se llama Ida y Vuelta, en donde todas las noches me puedo expresar libremente acerca de los temas cotidianos de Córdoba y del país. Esta semana el INDEC dio a conocer números que nos asustaron a todos: 40,9 de pobreza, casi 19 millones de pobres en Argentina, también el niños de 0 a 14 años 56%, indigentes 10%, casi 4,5 millones de argentinos son indigentes. Yo me preguntaba, y así lo he hecho también muchas veces desde 1983, cuando asumió Alfonsín el 10 de diciembre, que venimos pregonando todos que queremos vivir en un país mejor, en una Argentina mejor, con educación, con trabajo, con salud, ¿sí?, con estabilidad económica, y los indicadores de esa fecha a hoy nos hacen ver que vamos para atrás totalmente. Eduardo, comienzo con usted. ¿En qué se han equivocado los políticos en todos estos años para que la Argentina esté en esta situación? Yo creo que hay políticas, ¿no? Es decir, los políticos son instrumentadores de política, no todos los periodos ha sido igual el índice de pobreza, el índice de indigencia, y hay políticas que tienden a disminuir y a achicar esa brecha, y hay otras que han colaborado en ampliarla. Hay una pobreza estructural en la Argentina, producto de las formas de producción, de distribución, que va desde la forma de producir la tierra y reprimarización de la economía, que da poco trabajo, a una inestabilidad en lo que hace a ciclos económicos que torna a la Argentina susceptible a los cambios que hay en la situación mundial y ha afectado en la estabilidad. Entonces, el empresario nacional ha optado por enriquecerse rápidamente, y también lo demuestra la fuga de divisas. En el último periodo, más de 100.000 millones de dólares se han fugado del país. Eso es riqueza que hubiera dado trabajo y hubiera ayudado a morigerar esa desigualdad social creciente y que hiere en la Argentina. Eso trae también problemas de vivienda, de salud, de educación, que es el corolario de tener una sociedad tan desigual. Luciana, y usted desde el punto de vista de la izquierda, ¿cómo ve esta situación actual que viene de años y de distintos gobiernos? Bueno, eso es lo primero que hay que decir. Yo coincido en que el modelo extractivista agroexportador que tenemos en nuestro país es uno de los orígenes de los problemas que tenemos. Lamentablemente, todos los gobiernos de los distintos signos políticos han profundizado ese modelo. Si a eso le sumamos también un sistema impositivo altamente regresivo, porque vos fíjate que aún con una pandemia mundial como la que estamos viviendo ahora, hace 6 meses que se está dando vueltas para aplicar un impuesto en la riqueza que encima ni siquiera es para siempre, sino que es por única vez. Entonces creo que eso da muestras de cuáles son los intereses que nunca se quieren tocar, ¿no? Y bueno, ni hablar también de la deuda externa,
nosotros siempre, históricamente, hemos sido muy críticos del origen de esa deuda, que la consideramos ilegal, ilegítima, fraudulenta, pero además se ha admitido que en el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha sido para beneficiar a los especuladores. Millones de dólares que se van de nuestro país, y vuelvo a lo mismo, ni siquiera con una pandemia a nivel mundial, con miles de muertos, de contagiados, se toma la decisión de decir, bueno, no se pueden ir estos millones en plena pandemia, hay que dedicarlo a saldar la deuda interna que tenemos en nuestro país en materia de educación, de salud, de trabajo. Digo, creo que son claramente problemas estructurales, y si no nos animamos a pensar desde otra matriz, con otro modelo, si hoy con estos problemas que estamos viviendo ahora nos decimos, bueno, hay que cambiar todo, bueno, difícilmente podamos salir adelante. Javier, vos formaste parte de una coalición que gobernó el país, vos sos radical, de extracción radical, gobernaron durante 4 años con Macri como presidente y algunos pocos radicales en el gobierno de esa coalición. No dejaron muy bien parado el país en números. No, te diría que es peor. Prometimos pobreza cero y no cumplimos. Yo lo que creo es que al diagnóstico lo tenemos todos. El discurso, cuando vos lo relatas y que parece un hermoso cuento, también lo tenemos todos. Pero es muy probable que si no entendemos la génesis del problema, no lo solucionemos nunca. Argentina es un país que hace 10 años que no crece. Tiene el mismo Producto Bruto en el 2010 que en el 2020. Y eso son sucesivas crisis. Pero si nosotros no nos damos cuenta, y en esto difiero, lo digo desde mi concepción, de que Argentina es un país exportador del agro y que con esos dólares podemos generar industria, riqueza, mano de obra, y que muchísima gente salga de la pobreza y que no alcanza simplemente, y en buena hora que siga con el IFE, va a ser muy difícil que encontremos soluciones, Pato. Argentina necesita empezar a crecer, necesita generar trabajo genuino y necesita indudablemente alentar a aquellos sectores que son exportadores, porque eso genera mano de obra y riqueza. Si le vamos a aumentar las retenciones al campo y le vamos a disminuir 3 puntos para que momentáneamente, porque estamos acogotados y no producimos dólares, esos dólares vuelvan, para después mes a mes volver a lo mismo, y la solución no va por ahí. Estamos pescando dentro de la misma pecera, me parece que no es la solución. Nadia, usted también habrá leído que en Córdoba el número de pobreza era un poquito más arriba que el nivel país, en Córdoba. 21 años de gobierno peronista en Córdoba. ¿Tiene alguna incidencia dentro de esa pobreza o son todas políticas de nivel nacional lo que causaron esto? No, sin duda hay 20 meses de recesión que naturalmente nos afecta. Yo creo que la pandemia pone en evidencia de algún modo desigualdades que se arrastran previas a la pandemia. Y por otro lado creo que la Argentina se debe en las últimas décadas la posibilidad de un pacto político y social que defina estructuralmente, estratégicamente, qué modelo de producción y de defensa, digamos, de la producción y de la industria y del valor agregado. Me parece que esa es una discusión estratégica que todavía no tenemos la madurez política, pese a que desde el 83 a la fecha tenemos democracia. Me parece que la dirigencia no alcanzó esa madurez política necesaria, que sí alcanzaron a lo mejor otros países, y que además por tener una burguesía industrial, por ejemplo, definen un modelo de país y le meten para adelante, ¿no? Lo que creo es que en Córdoba, volviendo a Córdoba, en Córdoba creo que la cosa sería mucho peor si no hubiésemos tenido nosotros en este momento las políticas y el Estado fuerte que tenemos. Creo que le hemos podido, pese a todo, hacer frente a esta pandemia porque defendimos durante estos 20 años e invertimos en salud pública, en obra pública. Creo que naturalmente nos golpea especialmente porque así como nos desarrollamos, también se siente la caída. En consecuencia, creo que naturalmente hay que desarrollar y profundizar aquello bueno, a todas las políticas buenas que tengan que ver con la restitución de derechos y la distribución de... ¿Schiaretti apoya las políticas a nivel nacional de Alberto Fernández? Creo que hay cuestiones que apoyan. Nosotros saludamos la buena relación que hasta el momento existe con el gobierno nacional, que era necesaria. Me parece que hay una predisposición por parte del presidente, hay otra actitud, una actitud más abierta de trabajo conjunto con los gobernadores, eso se nota. Me parece que el tema de la renegociación de la deuda era una tarea pendiente que el gobernador la saluda y bueno,
Y lo bueno es que existe diálogo y que existe consenso en un momento muy difícil, en un momento en donde, reitero, es necesario que no se haga política con la pandemia partidarias de facción, sino que lleguemos a un consenso para generar decisiones políticas que, bueno, que no perjudiquen a la gente, sino que lo favorezcan, ¿no? Eduardo, y usted que como diputado nacional por el kirchnerismo, ¿qué opina respecto al apoyo o no que le da el schiarettismo con sus 4 diputados nacionales al gobierno de Fernández? Coincido con Nadia en esto. Nosotros, que no es frente por todos, es frente de todos. Bien, bien. Es muy distinto. Hemos decidido una política de unidad nacional con todos los sectores. Y los compromisos electorales los estamos cumpliendo a rajatablas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se está llevando al Parlamento, las políticas son lo que se compromete. Pero le comprometimos al pueblo argentino unidad y el federalismo. Por lo tanto, el respeto a las autonomías provinciales, más en un gobernador que fue electo por alta diferencia, es el del respeto mutuo. Ahora, eso no significa que coincidamos en política, sino Schiaretti hubiera apoyado a Alberto Fernández. Si no, Schiaretti hubiera comprendido que para poner un poco de equidad había que eliminar la preferencia que tenía Capital Federal. Si no, Schiaretti tendría políticas de promoción industrial y de ambiente. Yo estoy en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, donde estamos extremadamente preocupados porque el resultado de 20 años de gobierno ha sido la destrucción del monte nativo, ha sido la sojización y un sistema productivo altamente vulnerable. Y preferimos que no vengan los sectores económicos concentrados, como existen en Córdoba, a felicitar si haces una cosa o no respecto al gobierno nacional. Creo que hay que respetar las independencias y el rol que juegan los gobiernos provinciales. Por lo tanto, somos 2 proyectos distintos, que tiene que quedar muy claro. Nosotros respetamos al gobernador, respetamos a la fuerza del gobernador, pero nacionalmente y estructuralmente somos 2 proyectos distintos. En una situación de una pandemia, mire, uno de los supuestos del presupuesto es que ha afectado más aún que, por ejemplo, la crisis más cercana, que fue el 2009. Afectó el 90% de los países y el Producto Bruto. Esta es la pandemia en la que estamos en nuestra generación, todos los que estamos acá, que nunca se vivió. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad. Venimos de otra pandemia que destruyó la industria, que desacreditó la justicia, que profundizó las desigualdades y atacó la industria nacional. Nosotros venimos a reponer eso, pero también con un concepto diciendo que lo tenemos que hacer entre todos porque es tan grave que aunque tengamos claras definiciones, exige, porque la población así se lo merece, los ciudadanos y ciudadanas, saber que todos estamos trabajando. ¿Fue una pandemia el gobierno de Macri? Yo creo que Macri cometimos, yo fui parte de esa coalición del radicalismo, cometimos errores en lo económico, pero sí me parece que estructuralmente intentamos encaminar, valga la redundancia, hacer un camino que creo que es el camino correcto. Vuelvo a insistir, los relatos quedan muy interesantes y muy fáciles de decir, pero si no atacamos la génesis y no tenemos el diagnóstico correcto, no lo vamos a corregir nunca. Si usted tiene un Estado que gasta mucho más de lo que le ingresa, ese déficit fiscal tarde o temprano ocasiona desacoples económicos que se terminan pagando. El debate actual del gobierno es cómo hace para no devaluar en el corto plazo. Tema que lamentablemente para todos los argentinos va a suceder. Sí. Le han encontrado una vuelta con disminuzco retenciones al campo que aumenté hace un par de meses, disminuzco ocasionalmente por algunos meses. Vuelvo a insistir, si la carga que el Estado ocasiona
en este caso, a la Argentina, al sector privado, el impuesto a la riqueza que también hacía mención Luciana. Podemos estar de acuerdo en lo conceptual de que aquellos que más ganan sean los que aporten más. El problema de la Argentina, ¿sabe cuál es? Que nada viene a quedarse por única vez. Es una y otra Cambia. y otra, y seguimos poniéndole y haciéndole pagar impuestos a los mismos que siempre pagamos. Y ese es el problema estructural que hay que tratar de corregir. Disculpa, lo vas a pagar vos porque hablas en plural. Porque yo tengo acá... Estoy bastante lejos de la cifra, ¿no? Ay, bueno, Sí. entonces, ¿por qué te asociás con los 253 posibles contribuyentes que van a aportar el 50%? Porque me asocio- ¿Sabés dónde tienen los bienes estos contribuyentes? El 92% Pero está hágale en el pagar, exterior. a ver, Eduardo, Pero es que usted probablemente de tributo le sepa poco. Hágale pagar impuestos, hágale pagar bienes personales, hágale pagar ganancias. Tributariamente no cumple con el mismo objetivo. Como sé de pero impuestos... hágale, suba, quiere aplicarlo de no otra me manera, subestime aplíquelo primero, de otra soy manera. contador, así Bueno, que pero sé de impuestos, entonces sabe he que sido tributariamente legislador no existe. provincial y he legislado sobre impuestos. Lo que sucede acá es que primero no es sobre la ganancia, primer error, es sobre el patrimonio. Estamos hablando de patrimonio. Pero, bueno, si sabes de impuestos, Eduardo, bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? El patrimonio problema es el declarado concepto. a valor fiscal corresponde al real o al de realización, ¿corresponde? Vos tenés declarado ¿Sabe cuál es tu el casa. concepto? Es el valor, es el no hay valor nada, de declaración. No tengo nada más lejos de eso, pero ¿sabe cuál es el concepto que me parece que hay que revisar? Argentina no puede subsistir siempre cobrándole a los mismos. Estos 253 o a los 9 millones de tipos que pagamos monotributo, que pagamos ganancias. Bueno, hay que ampliar la base. Estos son, y no los identifico. Así por personas no me preocupa que ganen plata, pero tienen su patrimonio en el exterior. Son los que fugaron las divisas, son los que se beneficiaron con el aumento de más del 1000% en las tarifas, son los que le aseguraste ganancia en la bicicleta financiera y la estamos pagando yo quiero decir todos los esto, argentinos. Y también le quiero preguntar a Luciana. Seguramente que vos debés estar de acuerdo con el impuesto a la riqueza, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso va a solucionar el problema de los argentinos, de los pobres, de los chicos que tienen? ¿Eso lo soluciona? Bueno, lo que decía antes, en realidad nosotros estamos a favor de un verdadero impuesto a la riqueza, que no es el proyecto que está hoy, sino el que presentó el FIT Unidad, que fue presentado y que no involucra solo a las personas físicas, sino que también hay que incorporar a las grandes empresas, que no es por única vez, sino que es para siempre, porque yo creo que tenemos que pensar todo un sistema impositivo más progresivo. Yo no coincido, yo creo que los que pagamos siempre somos los trabajadores, el pueblo. Uno de los impuestos con los que más se recauda es con el IVA. Y no hay impuesto más regresivo que eso, que lo paga hasta el que solamente se puede comprar una tira de pan. Entonces, claramente hay que pensar cambios estructurales en ese sentido. Y la verdad que creo que se le está dando tantas vueltas para este famoso impuesto, que creo que, como decía antes, que demuestra que no se quieren tocar ciertos intereses. No son solamente los que se enriquecieron a nivel personal. Digo, hay bancos, hay especuladores, hay sectores económicos concentrados que se vienen beneficiando con las políticas de los últimos años. ¿Y quién no quisiera que se apruebe el impuesto a la riqueza? ¿Quién imagina usted? En principio, yo creo que lógicamente que siempre hay intereses, pero lo cierto es que los estados deben tomar medidas excepcionales en un tiempo excepcional. En consecuencia, creo que una decisión de estas características, tal como se plantea, atendiendo, por supuesto, al respeto de las garantías constitucionales, al respeto por la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuestiones que en la Argentina me parece que ya hay sobradas discusiones como para no regresar y no retroceder jurídicamente. Me parece que una medida de estas características no me parece mal que sea planteada en términos de transitoriedad, justamente porque atravesamos un momento atípico como es una pandemia mundial, en donde todos los estados, los más avanzados, los menos, los desarrollados, los menos desarrollados, están discutiendo hoy estas cuestiones. Ahora, lo que sí amerita una discusión en la Argentina es la distribución de la riqueza, es
una discusión, reitero, que supone pactos, que supone diálogo político, que supone la defensa de sectores, de los sectores que producen, de los sectores que le dan valor agregado a nuestra producción, y ese es el desafío que tiene hoy la Argentina. Ahora, en este momento y en este tiempo en donde necesitamos reforzar medidas y políticas públicas justamente para que la gente que se está cayendo del mapa no se caiga, es fundamental que se tomen esas medidas. Quiero decir que hay una dicotomía en esto entre cobrar más impuestos por un lado y el presupuesto 2021 que acaba de aprobar el Congreso de la Nación. No lo aprobó todavía, estamos discutiéndolo recién, acabó la segunda. Pero tiene mayoría, calculo que lo van a aprobar. Le digo el número y le digo lo que quiero expresar. En ese presupuesto que fue a exponer el ministro Guzmán, le dio de aumento al costo de la política, si usted quiere, Congreso de la Nación, Senado de la Nación y todo lo que hay alrededor de ellos, llámense gente que trabaja, asesores, un aumento del 53% cuando el propio Guzmán dijo que la inflación para el 2021 iba a ser del 29%. Che, ¿no es mucha guita? ¿No es mucha guita ese aumento que ahora pasó a ser algo así como 40.000 millones de pesos para el año 2021? ¿Qué opina? No, lo vamos a ver en la partida, pero seguramente ha habido una reubicación de partidas con una concepción de presentación del presupuesto distinto. Hoy estábamos contestando justamente, no sé si fue Lugo Romero que hizo una pregunta, en las formas de presentación es totalmente distinto, porque hay por objetivo, no son partidas como estaba determinado. Hay que ver los programas, no los he visto. Si fuera así, yo no estoy de acuerdo. Vos sabés bien que yo, el día lunes, cuando el Banco Central sacó la prohibición de compra de dólares a los que habían recibido el ATP, los trabajadores, y no lo habían hecho con los funcionarios públicos, con los senadores y diputados, ustedes lo saben, en las redes lo inundé, bueno, hoy está prohibido. Si está algo mal, lo vamos a corregir. Esta es una de las cuestiones que estamos avanzando en el presupuesto, pero para que no digas más de los impuestos, el aporte extraordinario, por única vez y con fines determinados, cuando lo decís todo, sabés lo que es, no es un impuesto así, abarca al 0,8% de los que declaran bienes personales y es el 0,02% de la población. Estás haciendo el escándalo ese. No, entonces, yo no hice escándalo. Porque si no basta leer Clarín y a Bonelli cómo nos aprieta, y no lo pagan las empresas, pero lo pagan las personas humanas está bien, y las sucesiones. No está bien, porque hay que decirle porque sobre esto se opera, porque si no podemos avanzar en esta cuestión, como decía Nadia recién, en una situación extraordinaria, donde hay que cubrir gastos de salud, hubo que construir hospitales, hubo que hacer un montón de cuestiones. Para eso emitieron, Eduardo. Para eso emitieron, pero nosotros somos responsables y vamos a equilibrar, porque ustedes también emitieron y endeudaron el país y dejaron el desequilibrio, porque hablaba del gasto público y pongamos la cifra de quién nombró más funcionarios en el área estatal. Pero el aumento, Luciana, el aumento que le dio y que se está por aprobar del 53% al gasto de la política, ¿te parece bien o mal? ¿O podrían haber dicho, che, estamos en pandemia, estamos mal, este año no nos demos nada? Claramente me parece mal y acá vuelvo a la misma idea. Creo que tenemos una oportunidad para discutir estructuralmente cuánto tiene que ganar quienes se dedican a la función pública. Digo, porque yo fui la única que me opuse en la legislatura cuando Schiaretti hizo un recorte del 45% de sus salarios por 4 meses. ¿Y por qué? Me dirás, ¿por qué? ¿Cómo vas a estar en contra? En realidad,
nosotros habíamos hecho una propuesta, yo presenté un proyecto para que sea para siempre, que discutamos que los legisladores, los funcionarios públicos tienen que cobrar como una directora de escuela. ¿Por qué cobran más que alguien que se hace cargo con toda la responsabilidad que eso significa una escuela? ¿Por qué la educación, que debería ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad, no es el parámetro con el cual uno mide el resto de las actividades? Entonces yo decía, este recorte ahora circunstancial, en realidad busca lavarse la cara para construir este discurso de que el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos, entonces después metemos el ajuste de los jubilados, después acordamos paritarias a la baja con los trabajadores que no cobran 160.000 pesos, sino que no llegan ni a la línea de pobreza. Entonces, claramente estoy en contra de ese aumento, pero creo que tenemos que discutir de fondo, de ahora y para siempre, cuánto tienen que y si la mayoría de la gente en nuestro país piensa que un legislador, un senador, un diputado debería ganar como un director de escuela, supongamos como un médico, un director médico de hospital, y el FIT y la izquierda propone eso, ¿por qué no saca más votos con esa buena idea que tienen ustedes? Bueno, en realidad responde a varios factores. Uno siempre, en cada pelea electoral es una pelea muy desigual, ¿no? Estructuras que no cuentan con el recurso, con el aparato, ni con los millones que se usan en campaña para instalar ciertas ideas. Entonces eso juega a favor de quienes están en el poder desde hace años, ¿no? Entonces creo que hay propuestas como estas que realmente despiertan mucha simpatía, pero porque en realidad la gente durante años le han mostrado que la política es algo sucio, ¿no? Y uno tiene que remarla para demostrar, no, que la política es la herramienta para transformar las cosas. Pero para eso es importante que quienes estén en los lugares de donde se toman las decisiones, viva como vive la mayoría. Que se atiendan en el hospital público, que mandan a sus hijos a la escuela pública. Bueno, eso no sucede, entonces cada vez se van alejando más de la gente. Eduardo Nobleza obliga, te quiero preguntar, vos fuiste director de APIME mucho tiempo, en Córdoba han cerrado unas 1.600 empresas, fábricas, pequeñas pymes, entre ellas una tuya familiar, que cerró, ¿por qué? Porque no la pudiste sostener, se cayó. Digo para que la gente entienda, porque hay un DNU que decía que no se podía echar gente, que no se podía despedir, ¿no es cierto? Y todos estábamos de acuerdo. Ahora, cuando una empresa ya no gana más, y podría ser el caso tuyo, ¿qué hace la empresa? ¿Cierra, no cierra? ¿Indemniza al empleado? Dos cuestiones. Te lo voy a aclarar y lo voy a decir para que se entere el pueblo de Córdoba, claro. Porque yo hice una declaración pública al respecto. La empresa familiar era de mi papá, de mi hermano, yo no he estado en la empresa, lo sabés vos, la sabe la mayoría del periodismo de Córdoba, pero hay algunos periodistas interesados que entre otro diputado, que son empleados de ese señor y que son los que han provocado toda una cuestión alrededor de 3 personas que vos fíjate, tienen más de 20 años de antigüedad de trabajo, los empleó mi papá, mi hermano es el que dirigía la empresa, por supuesto que le vamos a pagar, yo no los eché, mal aconsejado, les ofrecimos constituir una cooperativa, yo no rechazo mi responsabilidad, les ofrecemos constituir una cooperativa, después dar los bienes, estamos y están juntando el dinero necesario porque ya está la audiencia para arreglar. Nada más que de esto se ha hecho un escándalo, porque hay un señor que cree que todos somos iguales. Mi papá fundó la fábrica en 1955, orgullosamente. Tenía 3er grado y estoy orgulloso de mi viejo, trabajador del campo y la laburó toda la vida. Yo como profesional, lo sabes vos y esto, en algún momento me puse en la sociedad para ayudarlo, no integré, yo tuve otros emprendimientos, entonces que encierran esto. Por supuesto que vamos a cumplir como hemos cumplido todo. Vos podés salir en Córdoba y preguntar. Además, yo he defendido y sigo defendiendo. Más aún, hoy he estado junto con sectores sindicales. Si no, te podrías preguntar por qué no hay sectores sindicales defendiéndolo. Bueno, hay un consejo, hay un encono personal que también provoca que esto se magnifique y que sea un kirchnerista que cierra la fábrica. ¿Y por qué cierra? ¿Por qué cierra una fábrica, así sea la tuya o cualquiera? ¿Por qué cierra? Es un sector económico que está vinculado a los salones de fiesta, fundamentalmente,
a las heladerías y a la repostería por dos cuestiones. Primero, no están funcionando hoteles, bares, confitería. Segundo, ya venía una situación patrimonial delicada que determinó que ni mi hermano y yo, por ejemplo, tengamos auto. Estos años hemos liquidado patrimonio por mantener, por una cuestión de tradición, por mi viejo falleció hace 4 años, y la verdad que la situación no ayudó, además de no ayudar, se desgastó una relación laboral, también de colaboración, una empresa chica que fue achicando. Nosotros llegamos a tener en un momento más de 20 y pico de empleados en alguna época, quedaron 3, los de mayor antigüedad, que si fuéramos otra clase de gente hubiéramos hecho al revés, y con una gran animosidad, sobre todo de cuando yo me dediqué a la política. Si no, lean el Facebook de esta gente. Lo lamentable es que periodistas cordobeses tratan de desperdiciar un tiempo como este para hablar de esto, y hay... Pero está bueno que lo aclares, Eduardo, está bueno que lo aclares. ¿Dónde surgió? Pero yo no quiero hablar de esto. A mí me votaron y recorrí la provincia para hacer otro. La cuestión personal, soy igual ante la justicia. No, pero pretendía sacar de esto es que si vos veías que tantas empresas como la tuya pueden quebrar porque no dan más, no pueden fabricar, no pueden vender. Eso es una no novedad, es solo por la tuya. Pero eso es una novedad, es una novedad. Más vale, en el mundo están cerrando. Hoy, ayer fue publicado la caída del Producto Bruto en Estados Unidos, para que no te asustes. Yo estoy presentando esta noche en una conferencia la comparación con otros países del mundo. Y esto en un proceso que es el siguiente: aunque se recupere la economía, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones que hacen a la distribución de la riqueza, se va a agigantar la diferencia. Y dentro de eso están las pymes y los trabajadores. Coincido, y las cooperativas. Se va a gigantar. Tengo que ir a la pausa. ¿Dónde estoy, director? Espero que Carlito... ¿Estará viendo el programa, Carlito Irabedian? Le mandamos un saludo, vamos a la pausa y seguimos en Barricada. Quédate ahí. Le dije que sí. ¡No se inunda más! Una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández... Bueno, muy bien, segundo bloque aquí en Barricada. Está picante el programa, lindo, cambiando opiniones. Le voy a preguntar a Nadia si se quedó con ganas de decirle algo a Eduardo Fernández respecto de lo que sería un peronismo kirchnerista y un peronismo schiarettista. ¿Se juntan? ¿Son amigos? ¿No son amigos? No, el peronismo es uno solo y el peronismo es una avenida muy ancha en donde hay un montón de expresiones. Y me parece que es una fuerza política que a lo largo de la historia ha logrado interpretar también los anhelos populares, por eso gana elecciones y por eso gobierna y por eso restituye derechos, por eso conquista derechos. Y bueno, y creo que la Argentina estaría mucho peor sin el peronismo, esto lo digo. Es una apreciación muy personal, discutible, por supuesto, no es un axioma. Lo que sí, también digo que estos son tiempos no para estar pensando en qué tipos de peronismos hay, sino para... Creo que Schiaretti hace peronismo, más que decir peronismo, hace. Y en esto me parece que es importante que estemos juntos, por lo menos en las cuestiones estratégicas, por el bien de la gente. Todo lo demás es discutible, todo lo demás se puede poner en otros órdenes para dar una discusión más adelante. Creo que la Argentina, creo que los ciudadanos hoy nos exigen madurez, la madurez suficiente para defender el Estado, para impulsar políticas públicas que les sirvan a la gente. Y en esto, como decíamos recién, en la defensa a la industria, la defensa a las pymes y tomar medidas que alivianen los hombros de los empresarios y de los trabajadores en esta coyuntura es muy importante. Creo que también hay medidas nacionales que se tienen que profundizar. Creo que la medida de la IFE coyunturalmente sirve frente a una situación que les sirve para que se le ponga la plata en el bolsillo a la gente, es insuficiente. Creo que tenemos que tomar medidas a veces muy antipáticas para salvaguardar la salud de la gente. Y bueno, y estamos en un momento sumamente difícil
sumamente difícil, en donde se requiere que estemos a la altura de las circunstancias, en donde a veces hay que tomar medidas sumamente antipáticas, al menos temporalmente, para preservar lo más importante, que es la vida de los ciudadanos, ¿no? Luciana, ¿la legislatura de Córdoba es una escribanía o realmente se debate? ¿Hay cambio de opinión? ¿Qué hacen en la legislatura de Córdoba? Tan bonita, por cierto. Sí, bonita. No, bueno, sí, yo siempre he sido muy crítica del funcionamiento de la legislatura. Creo que en la pandemia se ha profundizado aún más los rasgos autoritarios del oficialismo. Cuesta muchísimo. Mira, yo soy un bloque unipersonal, he presentado en estos pocos meses desde que asumí, no sé, como 120 proyectos, iniciativas, y no soy la única, obviamente todos los demás bloques también producen, tienen ideas, acercan propuestas, y sin embargo eso nunca es tratado en el oficialismo. Solamente, de hecho hemos sesionado, porque la verdad que durante la pandemia se ha mantenido bastante la actividad de manera remota, pero cada sesión es para discutir 1 o 2 proyectos de lo que quiere el Ejecutivo y el oficialismo. Nada le gusta de lo que propone. 120 nada le gusta al oficialismo. Ni siquiera se toman el trabajo de leerlo, de pensar, digamos. Entonces la verdad que yo creo que es un problema, sobre todo cuando estamos viviendo situaciones tan críticas, ¿no? ¿Eso está bien, Nadia? ¿Está bien? No, eso no es así. No leen los proyectos. Por supuesto que sí, discutimos los proyectos, tratamos, reflexionamos acerca de... Creo que hay un comportamiento que comenzó muy bien de la oposición. Creo que las reglas del juego en las democracias y en los parlamentos acá y en no sé, en la China son iguales. Las mayorías son mayorías porque la ciudadanía así lo elige y se logra por el voto popular. Sí, eso. Y se establecen reglas y se establecen reglamentos y una dinámica legislativa. Hay discusión. Creo que hay discusiones que son serias. Lo que creo también es que la oposición en los últimos tiempos ha retrocedido en cuanto a lo propositivo, ¿no? Y creo que justamente comenzó muy bien, comenzó con una buena predisposición y con propuestas, con una actitud propositiva y colaborativa en estos momentos, en este tiempo, digamos, pero bueno, después medio que se perdió el eje en esto, ¿no? Me parece que lo que se propone a veces es mucho más fácil. Yo también he sido opositora, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, pero siempre tratamos como fuerza política de ser una oposición responsable, justamente porque tenemos experiencia de gobierno y de administración. Y a veces lo que se propone amerita y es posible, y hay veces que la verdad es que no, otra cosa son los pedidos de informe. Me parece que los pedidos de informe es una herramienta que los opositores tienen y que es absolutamente válida y que el Ejecutivo y que la mayoría tiene la obligación de responder. Nosotros en eso tratamos de cumplir, más o menos en tiempo y forma, pero me parece que no somos una escribanía. Creo que en la legislatura los legisladores llegan ahí justamente por el voto popular, por hacer política, y creo que hay que defender el prestigio de la legislatura, porque si no tenemos legislatura no hay democracia. No, está claro eso. En Javier, eso yo soy una defensora de permíteme que te diga, el radicalismo, si no me equivoco, gobernó 16 años consecutivos Córdoba, era una fuerza importantísima, la más importante de Córdoba, se ve relegada ahora a peleas intestinas, no tiene, me parece a mí, la fuerza de ser una verdadera oposición. ¿Ustedes los radicales eso lo hablan o son cartas que van de Negri a Mestre, de Mestre a Negri, por ahí aparece alguno? ¿Hablan, se sientan los radicales, hablan para hacer opción alguna vez? Sí, se habla mucho porque cuando las derrotas son contundentes duelen. En el caso nuestro perdimos la ciudad de Córdoba, perdimos más intendencias, se perdió la gobernación. No, el peronismo gobernaba, ratificó que y por que paliza, ganó por paliza. Con lo cual se habla mucho. Yo lo que sí soy un convencido y que más que hablar hay que empezar a actuar. El radicalismo se ha convertido en arrestos individuales generando críticas o generando lo que creen cada uno que es conveniente como oposición y no hay algo articulado. Y hace falta que haya algo articulado porque Córdoba se ha convertido en un manto de silencio.
de los temas municipales, de los temas provinciales, no se habla. Los máximos exponentes provincialmente, el gobernador, el intendente, no hablan de los temas importantes. Y eso sí, no hablan directamente. Bueno, no hablan. Y eso requiere de una posición articulada porque si no, inevitablemente lo que perdés, Pato, y que es la preocupación, perdés calidad institucional. Digo, coincido que la legislatura es un templo de democracia, coincido que la legislatura es el órgano que representa las mayorías y minorías, pero probablemente haga falta, no solamente ahí, en general, en todos los ámbitos de la política, mucho más debate. Pero para que haya debate tiene que haber un oficialismo predispuesto a dar el debate. Y para tener predisposición a dar el debate, hay que dar la cara y hay que hablar. Probablemente como estrategia de marketing, Pato, sea fantástica. Si vos te manejas por Twitter o por un spot publicitario, no tenés con qué entrarle. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a contestar el spot publicitario? No. ¿Qué le va a poner retweet? Yo estoy... No tiene forma. Lo que me parece es que no terminamos de darnos cuenta que perdemos calidad institucional. Y me parece que Córdoba, con todo lo que representa para la Argentina fundamentalmente, ya ha quedado demostrado en los últimos años, merece una mayor calidad institucional. Yo quiero decir esto como periodista. Schiaretti hace 2 años y medio que no da una conferencia de prensa. Para que el periodista le pueda preguntar algo que es tan natural. El presidente Alberto Fernández, nos guste o no nos guste, pensemos o no pensemos como él, va a una conferencia de prensa y le preguntan 20 tipos, 20 cosas distintas y responde. Bien, mal, regular, responde. Eduardo, ¿a vos qué te parece el silencio de Schiaretti? ¿Es bueno para Córdoba? ¿Ayuda a Córdoba? ¿Es lo que quiere la gente? ¿O a lo mejor con ese silencio gana elecciones a patada, por eso está mudo? Yo hace pocas horas me pronunciaba en el tema por los incendios, la alerta roja necesaria. Bueno, hoy se declaró. También sé de la legisladora el proyecto interesante que ha presentado al respecto también. Pero yo digo, cuando vos, a veces el silencio puede ser prudencia o táctica política. Hay a veces que es preferible haberme quedado en silencio. Por ejemplo, vos cuando me preguntaste de mi fábrica, tendría que haber dicho eso es un asunto privado y no hablar. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Pero en la situación que está en Córdoba, que dentro de pocos días si no llueve, ustedes saben, los ingenieros y los biólogos nos están diciendo, en 7, 10 días va a haber que racionar el consumo de agua en grandes ciudades. Que sin embargo tuvo una cosecha excepcional. Pues sabías que es la segunda fecha, le gusta la economía, ¿sabes? Una cosecha excepcional. Excepcional. Que tenemos áreas muy ricas en nuestra Córdoba y que, sin embargo, ante cuestiones institucionales como ha sido, que no es a veces, y no le estoy echando la culpa, pero a la sociedad le hubieran venido muy bien que discutamos sobre la seguridad, sobre la calidad de la policía, le hubiera venido muy bien que hubiera convocado a los de ambiente, hubiera venido muy bien que en la cuestión de la pandemia lo hubiera socializado y comunicara, ¿no? Que hoy los médicos nos están diciendo que estamos al borde del colapso. Me parece que ahí la falta de que decís vos de comunicación también presupone falta de diálogo y de ampliación con la sociedad cordobesa. No, ahí sí, ya y además hay hubo una hechos graves calificación. como el caso de Blas, el chico Blas, la chica Solange, digo, caso sensible para la sociedad de Córdoba, donde Schiaretti no emitió una palabra. Vos nadie, te hablo a vos como mujer, no todo es ser, acoplada a lo que piensa el partido. Todo, ¿vos qué pensás como persona? A ver, hay varias cuestiones que dijiste vos, que preguntás vos y que dice acá el diputado. Primero, creo que hay distintos modos de comunicar y momentos de comunicar. Una conferencia de prensa es un modo de comunicar, pero no deja, digamos, tampoco
es dejar de comunicar, no dar conferencia de prensa y tener otro modo de comunicación como son los, qué sé yo, los partes, las redes, que salga un funcionario como un ministro que es designado por el gobernador con competencias para decir lo que hay que decir, como el ministro de Salud, como el ministro de Seguridad. Lo que creo es que en esta coyuntura, reitero, en esta coyuntura han pasado cosas, digamos, tenemos una política de seguridad que por un hecho puntual, digamos, que fue la tragedia de Blas, creo que fue necesario revisar la situación de la policía, digamos que es una policía que es comparable con otras policías, la verdad que la nuestra tiene muchas cosas para mejorar, pero también muchas cosas respetables, y por otro, la política de seguridad, que es una política de aproximación, digamos que siempre en política de seguridad hay mucho para mejorar, pero que se agudiza cuando los inconvenientes de inseguridad se agudizan cuando hay otros problemas que son sociales, que son económicos y que si no se abordan de manera integral, tenemos un problema. Y por otro lado, miren, el tema de Blas, de la tragedia de Blas, es un tema que tiene que actuar la justicia y en eso no hay discusión, digamos. En eso nosotros no podemos hacer política con el asesinato de esa criatura. No, entonces, en esto yo veo por ahí, pero yo veo en la legislatura, por ejemplo, que hay tipos que hacen política con la muerte de esa criatura. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Entonces, que caiga el peso de la ley sobre el asesino o sobre los asesinos de Blas. Y eso nosotros no vamos a defender asesinos. Y por otro lado, creo que en la cuestión tan delicada como los incendios a los que se refería acá el diputado Fernández, miren, nosotros desde 1999 tenemos un plan de manejo del fuego que fue siempre sostenido, primero con multas, donaciones, partidas presupuestarias, después con el Fondo de Manejo del Fuego, que se dejó de lado en el 2017, que era con la factura, el impuesto al fuego. El impuesto al fuego. Se dejó de ese fondo de nutrir con los fondos de EPEC, con la factura de EPEC en el 2017, y hoy nosotros le ponemos 380 millones este año al plan de manejo del fuego, que comparable con otras provincias, nosotros tenemos una flota de aviones hidrantes que no tiene ninguna provincia. Nosotros tenemos 5.000 bomberos voluntarios donde se les paga el APRO. Pero se nos queman los campos, Leo. No es incendio, es ambiente, Nadia. Ese es el problema. Está bien, pero si es de ambiente y vos estás en la Comisión de Ambiente, tenés que saber que el presupuesto que mandó el presidente Fernández para la protección de ley de bosques nativos son de 1.200 millones y no se protege con 20 pesos mensuales las 5 millones de hectáreas de bosque nativo. Tenés que pelear para que, como diputado y como defensor del ambiente, para que le den los fondos necesarios, 2.500 millones de pesos. Luciana, dame tu opinión. Perdón, quiero terminar una cosa, Pato, por favor, te lo pido. En esto, miren, en la Comisión de Ambiente en la legislatura estuvieron los encargados, los que están en terreno, los que están hoy cuerpo a cuerpo combatiendo el fuego con llamas de 4 metros de altura. Con baldes, Pato. Entonces, no, con baldes no. En muchos casos sí. No, bueno, tenemos la tecnología y la infraestructura, sí. Y la infraestructura que no tiene ninguna provincia. Pero Nadia, nosotros tenemos un cuerpo de bomberos, un cuerpo de bomberos con 5.000 hombres y mujeres capacitados. Pero hace 20 años que se quema la provincia. No se apaga un incendio con una asamblea popular. Mirá, 300 no, pero hay que... Es una cuestión también, Pato, es una cuestión también de presupuesto y de sol. Por eso digo, el peronismo provincial, que Schiaretti lo viene llevando con mucho oficio, pero que probablemente ya al trote no alcance, necesita solucionar temas coyunturales. Si la deuda de la provincia este año tenía que pagar 25.000 millones de pesos en intereses, ¿qué son 380 millones cuando se te está incendiando las sierras? Entonces, esa es la diferencia en lo que cómo encaras una política pública y cómo le das prioridad a una política pública. Y efectivamente, el ambiente para nuestra provincia debe requerir una inversión de 50.000, no sé la cifra, porque no soy un conocedor. Entonces, pero ahí está el punto. Pero cuando vos te acordás de los bomberos voluntarios, cuando se incendió La Falda, Carlos Paz, Pecos, cuando vos te acordás de esa situación, y esto no es hacer política, es corregir para el futuro. Digo, cuando vos llegás a esos límites, y ya es inmanejable. Luciana. Aparte, yo creo que más allá de la discusión de cómo se está gestionando ahora el tema del fuego,
hay que discutir las causas de por qué llegamos a lo que llegamos. Sí. Digamos, entonces, digo, porque no es el clima. En su momento, De la Sota dijo un tsunami que nos cayó del cielo cuando fueron las inundaciones. Ahora de que Dios nos castiga con el clima. Y en realidad responde a políticas que ha habido durante todos estos años, porque Córdoba es una de las provincias más deforestadas del país. Sí. Entonces, no nos podemos hacer los distraídos con eso. Todo el mundo sabe que los incendios son intencionales y hay intereses económicos detrás, de productores, desarrollistas inmobiliarios, y ahí también tiene que estar la presencia del gobierno para hacer respetar la ley, porque estuvo circulando mucho de que no al cambio del uso del suelo. En realidad eso ya está contemplado en la ley de bosque, pero no se cumple. No se aplica. No se cumple, entonces bueno, sí hay que hacerlo cumplir, pero para eso nosotros Sí. lo que necesitamos es el compromiso de los fiscales, es el compromiso de la justicia para perseguir estos delitos, porque tenemos un plexo normativo nacional y provincial que está en condiciones de defender y haciendo cumplir la ley. Y con los fiscales trabajando en este sentido, nosotros sí podemos... Lo último que se me acaba el programa. Te doy una noticia, Sí, digo, porque dale, ya no hay dale, tiempo y que de sea debate. buena. Pobre nadie. Acabo de presentar un proyecto que prohíbe para las tierras de bosque nativo y humedales y áreas protegidas que hayan sufrido incendios, sin importar el origen de esto, por 60 años la posibilidad de realizar cualquier cambio. Te digo. Eduardo, Eso ya existe. No. La Ley Nacional 22. Sí, ¿Sabe qué pero sería una ahora buena mejora. que va a votar negativamente la reforma judicial. Eso sería una muy buena noticia. Y lo está acompañando de otros bloques, va a ser ley, se prohíbe a las tierras perurbanas. No, porque establece menos tiempo. Y en la ley de humedales vamos a establecer responsabilidad penal para que las provincias no pongan multas, porque las multas la toman como parte de la inversión y así tenemos lo que tenemos en Córdoba. Bueno, se nos fue el programa, director, se nos fue el programa. Che, gracias por venir. La verdad que quedó corto, hubiera preguntado mucho más. Gracias por acompañarnos en Barricada. Volvemos el próximo viernes a las 22 horas por Canal C. Chao.